Muy bien, entonces a nombre de Academia Cristo les doy la más cordial de las bienvenidas a cada uno de ustedes, esperando, orando en el Señor que este tiempo juntos sea de bendición para que crezcamos espiritualmente. Agradezco a cada uno de ustedes por haberse inscrito a este curso, por haber tomado este tiempo, dedicado este tiempo a estudiar la palabra de Dios. Entonces, vamos a dar comienzo. Hoy, por ser la primera clase, vamos a presentarnos algo cortito de dónde somos, cuánto tiempo llevamos en Academia Cristo y pues eso nomás, nuestros nombres y apellidos. Entonces vamos a comenzar. Permítanme un segundito a ver cómo le hago esto más pequeño. Entonces vamos a comenzar con Lisandro. Adelante, hermano, cuéntenos Hola, un poquito de usted. hola, hola, Ana, soy de Argentina, Misiones, la ciudad de Dorado, en los años, hace son de la arena, la nación de Gracias, hermano querido, bienvenido. Gracias por gracias, conectarse, gracias gracias, por estudiar con nosotros. Bienvenido, le damos la más cordial bienvenida. Gracias, Lisandro. Seguimos con gracias. Juan Oscar y su señora esposa, Diana. Adelante, hermanos. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo soy Juan, ella es Dayana. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, pastor. Somos de Argentina y bueno, estamos en Academia de Cristo ya hace un tiempo participando, así que bueno, y acá está el otro retoño, Hola, la otra varón. pequeña. Pequeñita, sí. Ay, señorita, qué lindo. Qué Así bendición. que nada, gracias a Dios, bueno, tomando estos cursos que son muy buenos y la verdad que uno recibe mucha instrucción bíblica y de peso, digamos, que es necesario para estos días. Gracias, hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos. Excelente. Continuamos con Daniel. Adelante, Daniel. Gracias, Pastor. Muy buenas noches con todos. Daniel Berrospit. Soy prácticamente nuevo en Academia Cristo, de la congregación de Reynoso en Perú. Bienvenido, hermano. Bienvenido. Seguimos con Lilian Franco. Si está en condición de saludarnos. Y si no, está bien, hermana, no se preocupe. Seguimos con Milena. Milena, buenas noches. Le damos la bienvenida. Milena, adelante. Si no, seguimos con Ezequiel, hermano querido. Adelante. Estamos en la introducción, recién nos estamos presentándonos para dar inicio al curso. Bienvenido, hermano. ¿Me pueden escuchar ahora sí? Ahora sí, Milena. Ay, disculpe, estaba hablando, pero no se me escuchaba. Mi Ahora sí le nombre es Milena escuchamos. de Ávila, estoy conectada desde Ibagué, Colombia. Llevo con Academia Cristo desde el 2022. Excelente, bienvenida, hermana. Gracias. Gloria a Dios por eso. Ahora sí seguimos con Ezequiel. Adelante, hermano. Bueno, buenas noches, estimado pastor. Es un privilegio para mí poder saludarle nuevamente. Me siento muy bendecido de poder estar aquí en este curso nuevamente con usted, que ha sido de bendición. Saludo desde Argentina para todos los hermanos que están presentes aquí también. Y nada, muy feliz de volver a retomar los cursos. Yo tengo una bebé muy pequeña y bueno, se me enfermó todo un mes entero. Y bueno, el pastor ya sabía, le avisé. Y bueno, no, la verdad es que entre el trabajo, el estudio y la bebé se complicó, pero
le dije a mi esposa, voy a retomar ahora que la bebé, gracias al Señor, está bien. Y bueno, y con la alegría inmensa de poder encontrarlo nuevamente, pastor, ha sido de gran bendición el curso que he tomado con usted del principio. Y bueno, muy contento y muy feliz por eso. Y bueno, saludos para todos los hermanos que están aquí presentes. Gracias, Ezequiel. Bienvenido, hermano. Que el Señor siga bendiciéndole y restituyendo la salud completa a su nenita preciosa. Seguimos ahora con Alejandro. Le damos la palabra, hermano. Buenas noches a todos, bendiciones. Alejandro Hernández desde Puerto Rico. Básicamente empecé los cursos el 24 de junio, o sea, mes y medio. Este es mi cuarto curso. Estoy tomando todavía algunos, otros que acabo recién de terminar, pero bien alegre y bien contento de poder participar. Y gracias a todos y muchas bendiciones nuevamente. Gracias, Alejandro. Bienvenido. Le damos la palabra a Jerónimo. Pastor, buenas noches a todos mis hermanos que vamos a recibir este curso. Mi nombre es Jerónimo Francisco Cano, vivo en Nicaragua, en el departamento de Chinandega. Este es mi cuarto curso que he recibido, pero había recibido más antes, pues, con Pastor Luis, con Pastor Henry, Tony y el Pastor Calar. Pero no en vivo solo tengo 4 ahorita en estos momentos. Primeramente Dios que me la sabiduría y voy a terminar el curso. Hay 6 problemitas pues en mi trabajo y entonces bueno, hemos estado ahí con el hermano Alejandro ahí estudiando. Excelente. Bienvenido, Jerónimo. Saludamos a Leonarda Saldívar. Muy buenas tardes. Me alegro, ¿verdad?, estar nuevamente estudiando ya, pues mi nombre es Leonarda, como lo dijo, y ya llevo 7 cursos en Academia Cristo. Pues queremos seguir estudiando, ¿verdad? Y que Dios nos siga ayudando. Me alegro, ¿verdad?, por el grupo que está. También, ojalá que me alegro también de estar nuevamente con usted, profesor Nixon, en nuevo estudio. Vamos a ver que Gracias, podamos Leonarda. aprender más. Gracias, hermana. Bienvenida. Bienvenida. Estamos muy contentos que está continuando con los estudios. Saludamos a Rolando Cardona. Adelante, hermano. Buenas noches. Bueno, sí, muy buenas noches a usted, profesor, y a todos los compañeros estudiantes, pues por aquí manifestando mi agradecimiento por esta nueva grata experiencia de poder aprender de la palabra del Señor al lado de Academia Cristo. Doy gracias a Dios porque ya es mi sexto o séptimo curso y es el segundo con usted, Pastor Vivar. Así que aquí estamos y esperamos que en Dios que en lo que resta del año podamos todavía ver 2 o 3 cursos más para poder aprovechar bien el año en esta trascendental enseñanza. Así que encantado de estar acá, Pastor. Excelente, hermano querido. Bienvenido. Qué gusto reencontrarnos otra vez. Saludamos Gracias. a Edgar. Edgar, buenas noches. Muy buenas noches, Pastor, ¿cómo está? Dios los Muy cuide bien. y los proteja. Es el primer curso que voy a tomar, solamente había tomado el curso que es el que se veía por aplicación. Muy agradecido con Dios, primero que todo, pues por tener la oportunidad de estudiar con ustedes y he estado investigando sobre la página de Academia Cristo y he analizado que tienen una visión, nos dan la posibilidad de poder, como por nosotros mismos, tener ese libre albedrío y poder entender la palabra de Dios. Porque según lo poco que he estudiado, Dios nos dio su palabra
pero he entendido que en cada versículo puede venir distintos mensajes para, no es, o sea, no es una palabra que sea para una sola persona, sino que es para varios. Y en un versículo puede venir pueden venir hasta 5 mensajes o muchos más mensajes que pues se entiende dependiendo la situación de cada persona. Gracias, Edgar. Esa es la gran Bienvenido. sabiduría. Sí, señor, gracias. Gracias. Bienvenido, bienvenido. Excelente. Bueno, entonces vamos a dar inicio. No sé si alguien se quedó sin saludarnos. Alguien, parece que todos, pero vamos a tener la oportunidad de conocernos durante estas semanas de estudio. Una pequeña presentación de mi parte también. Yo soy ecuatoriano de nacimiento y ahora estoy en Ecuador. Viví por 24 años en los Estados Unidos. Formé mi hogar, mi familia y llegamos acá a Ecuador el 6 de julio. Entonces, 3 semanitas estamos acá. Mi familia se está adaptando. Voy a tener la dicha de trabajar con el maravilloso equipo de misioneros que está aquí en Ecuador y con todos los misioneros de Latinoamérica. Entonces, estoy muy feliz, agradecido con el Señor por este privilegio que me da de conocer a ustedes y estudiar juntos la palabra de Dios. Entonces, tengo mi esposa, tengo 2 niños, el grande de 14 años que va a cumplir en una semana más y el pequeño de 11 añitos. Entonces, 2 varoncitos y mis compañeros fieles, mi amada esposa, mis niños que me están acompañando en este servicio al Señor, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito de mi presentación. Trabajé como pastor en una congregación hispana en Estados Unidos, de nuestro sínodo en la ciudad de Milwaukee, Wisconsin, una pequeña ciudad en una orilla del lago Michigan. Entonces, trabajé con una congregación muy diversa. Teníamos hermanos, miembros pues hermanos de Puerto Rico, de Centroamérica, de Sudamérica, de República Dominicana y la mayoría pues de México. Entonces fue una linda experiencia para mí conocer las diferentes culturas, las diferentes pues tradiciones de muchos de nuestros amados países, ¿verdad? Entonces, eso es un poquito de mi historia y desde el 2022, del marzo del 22, tengo la dicha de trabajar para Academia Cristo y es una bendición que todos los días al Señor le doy gracias por ese privilegio. Entonces, eso es un poquito de mi parte y durante las semanas que vienen vamos a conocernos un poquito más. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a la clase. Si se puede ver la pantalla aquí. Sí, señor, sí se alcanza a ver la pantalla. Sí, voy Sí, a pastor. hacerle un poquito más grande porque no está. Ahora sí. Excelente. Entonces, como ya dijimos anteriormente, el legalismo. Legalismo es, como el título dice, enemigo de la gracia, pero vamos a ver de qué se trata eso, qué significa, qué aplicación práctica tenemos a nuestra vida y también nuestras experiencias personales que hemos visto, hemos escuchado en carne propia o también con nuestros familiares, amigos que nos han contado algunas experiencias en las que no se sienten cómodos en vez de salir con gozo, escuchando las buenas nuevas del Evangelio, sabiendo que Jesucristo les ha perdonado, regresan a la casa tristes, afligidos, más preocupados que antes de ir a la iglesia. Entonces vamos a ver a la luz de las Escrituras lo que es el legalismo, ¿verdad? Que es, como dice, el enemigo de la gracia que usurpa, roba el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con una oración. Querido Padre Celestial, gracias por el regalo de tu Santa Escritura para que podamos aprender
para que podamos aprender con tu gran amor para con nosotros y la salvación que has ganado completamente para nosotros. Te pido que bendigas esta clase y a todos los que están participando en ella. Envía tu Espíritu para que arraigamos profundamente en tu palabra mientras aprendemos más y más acerca de ti y de tu palabra. Todo esto oramos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, un poquito de las reglas de Academia Cristo. Vamos a pasar por aquí. Gracias por venir preparados, ¿verdad? La preparación para este curso es ver un video, contestar las preguntas, leer el pasaje bíblico y estar preparados para compartir lo que han escrito, lo que han pensado juntos, ¿verdad? También respetar la hora que vamos a comenzar a tal hora, por los que nos sirven, por los coalumnos, ¿verdad? Nuestros amados hermanos y hermanas que están este tiempo han dedicado para estudiar. También el grupo de WhatsApp es única y exclusivamente dedicado para este curso. Entonces, para las tareas, alguna comunicación que el profesor tenga con ustedes, ese es el uso única y exclusivamente para este curso, ¿verdad? No queremos llenar el grupo con otros mensajes y así los celulares se llenan de mucha información y pues la información primordial, la más importante, podemos perderla en esa lluvia de mensajes. Objetivos del curso. Con la ayuda de Dios, vamos a esperar que el participante conocerá a nivel introductorio conceptos como la ley y el evangelio, la certeza de la salvación, la vida santa motivada por el evangelio y la teología de la cruz. Segundo objetivo, el alumno podrá identificar el legalismo en sus distintas formas y enfrentarlo en amor y verdad con la palabra de Dios. Tercer objetivo, el estudiante tendrá la habilidad de discernir lo que se necesita al hablar con un individuo o un grupo, específicamente sobre la ley y el evangelio. Entonces, el Señor nos va a conceder la valentía de mostrarle su pecado a alguien, a un hermano, a un familiar, a una persona que está pasando por dificultades, y también el evangelio, el consuelo, la obra redentora de Cristo, las buenas nuevas de que sus pecados han sido perdonados. Aquí está un poquito el panorama de estudios. El discipulado 1 consta de 13 cursos. Algunos de ustedes ya han avanzado, están en los cursos séptimos, octavo, o también están empezando. Entonces hay 6 cursos de la Biblia. Tenemos la nación caída, la nación elegida, la Biblia en el principio, entre otras. Enseñanzas de Jesús, 3 cursos. Tenemos los sacramentos y la oración, la ley y el evangelio, entre otros. Identificación espiritual y legalismo son 2 cursos. El que estamos estudiando ahora, que es el legalismo, y la identificación espiritual es nuestra identificación ante los ojos de Dios. Y ya para hacer la conexión entre el discipulado 1 y el discipulado 2, tenemos estos 2 cursos. La palabra crece, discípulos, y hay otro curso que también nos conecta con el discipulado 2. Muy bien, las metas para esta lección. Vamos a ver, el participante podrá definir el legalismo. Número 2, el participante podrá responder bien la pregunta, ¿cómo puede ser Dios justo y amoroso con pecadores como nosotros? Y también, al fin, un poquito vamos a hablar sobre el proyecto final, ¿verdad? Algunas preguntas o dudas que tengamos sobre el proyecto final. Eso es todo.
Muy bien, entonces ahora, hermanos y hermanas en Cristo, ¿qué fue lo que más le llamó la atención del video y del pasaje bíblico que leyeron? Entonces, en una frase, una línea, ¿alguien me puede resumir lo que más le llamó la atención del video y del pasaje bíblico que leyeron en relación con el título El legalismo? Adelante, hermanos, les escucho. Milena, adelante. Bueno, a mí lo que más me impactó del video que vi fue como las dos maneras en que se pueden dividir los miembros de las iglesias legalistas, porque pues yo me alcancé a identificar en un tiempo con la segunda, que siempre como que dicen que uno tiene que se siente uno frustrado porque uno quiere hacer todo bien y pues obviamente nosotros tenemos defectos, tenemos una naturaleza humana pecaminosa que mientras estemos en este cuerpo no nos va a permitir. Entonces yo sentía que como yo fallaba, entonces ya Dios no me quería. Entonces eso lo viví por mucho tiempo porque yo vengo de una familia que pues cristiana, pero yo me separé muchas veces, me salía de la iglesia, volvía y entraba, pero era por eso mismo porque me sentía frustrada de no poder cumplir con todo lo que se me exigía. Y pues gracias a Dios, ves más que todo como en la pandemia, que me puse a estudiar como la Biblia y todo este cuento y me di cuenta de que Dios me ama a pesar de los errores que yo pueda cometer. Él me sigue amando porque Cristo vino hace 2000 años y aun cuando yo ni siquiera estaba pensada, ya Él había muerto por mí y por todos mis pecados. Entonces eso como que me liberó un poco, pero hoy, o sea, cuando vi el video, o sea, fue como, wow, se me abrieron los ojos. Eso, o sea, como que yo decía, sí, esa era yo. Gracias, hermana querida. Muy bien dicho. Aprecio mucho su comentario. ¿Alguien más? ¿Alguna cosita que les llamó la atención del video? ¿Puedo, hermano Nixon? Ujú. Profesor. Edgar, ¿verdad? Sí, señor. Desde Bogotá, Colombia. Al principio, desde hace año y medio, empecé a asistir ahí, pues, como a investigar mucho, a interesarme mucho por la palabra de Dios. Ahorita de pronto un poco más, porque el 26 de marzo falleció mi hija mayor de 13 años por leucemia, entonces, Ay, como qué dice Dios pena. en su palabra, sí señor, ella tenía mucha fe de que Dios la había curado, ella no se dejó hacer más quimioterapias. Fue de un momento a otro, cuestión de una semana que las cosas cambiaron y pues ya no se pudo, se puso malita y ya, fue muy rápido, pero ella siempre, hasta en el último momento, fue con su fe de que Dios ya la había curado. A raíz de eso yo empecé, como dice en la palabra de Dios, entregarle a Dios nuestras cargas. Y pues en lugar de pronto desviarse un poquito, he estado más en el tema de tratar de leer mucho la Biblia y tratar de entender por qué a veces la voluntad de Él no es al gusto de nosotros, ¿no? A lo que nosotros queremos. Ujú. Nosotros llegamos con mis dos hijas por medio de una compañera de trabajo que ella asistía a una iglesia cristiana, pero después de darme cuenta, ellos son muy legalistas porque me di cuenta que esa compañera le decían que ella fue casada por lo civil, pero que no se podía volver a casar, a pesar de que ya hace 3 años ella fue separada por lo civil, ella no se casó por iglesia, sino solamente por lo civil. Y le decían que tenía que cuidar mucho su salvación, que porque si se volvía a casar iba a pecar y que tenía que, por los hechos, por lo que ella hiciera en esta vida, que podía llegar a ganar su salvación. Entonces, con lo poco que yo había leído, me di cuenta que como que esto no coincidía con lo que decía la palabra. Y al ver el video que su merced nos envió ayer, me confirmó lo que yo había pensado sin saberlo.
Entonces, y yo la acompañé varias veces, pero ya después yo no volví a ir a esta iglesia porque me di cuenta que eran un poco legalistas. Gracias, Edgar. Excelente, sí. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Entonces, cuando la razón humana o los deseos humanos por hacer que la gente haga lo que yo quiero que se haga, pues se distorsiona de la palabra de Dios y ya queda a un lado la voluntad divina de Dios y pasa a formar fuerza, tomar fuerza, mejor dicho, de la palabra del ser humano. Adelante, Alfonso. Buenas tardes, buenas noches allá. Sí, la conclusión o lo que me llama la atención del video es que las normas de conductas basadas en la ley son llevadas al extremo donde los miembros, como bien se dijo, producen o los hacen sentir pues muy orgullosos de sí mismos por seguir las reglas o en ser individuos que se sienten frustrados creyendo que su relación con Dios es por sus obras o por portarse bien. Cuando Dios es justo, pues va a ser a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 9:14 hay un párrafo ahí que dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Pues no, la gracia viene por nuestro Señor Jesucristo y es donde realmente rompe con ese legalismo. Gracias, hermano. Muy bien. Entonces vamos a pasar con muy bien dicho, hermano. Vamos a pasar con estas preguntas un poquito, ¿verdad? ¿Cuáles son las diferentes maneras en que las personas ven a Dios? Está como un juez severo, listo para castigar, sentado en un trono, ¿verdad? En su trono, mirando, viendo a quién castigar y a quién amar, ¿no es cierto? Como un Dios que castiga, severo. Pero también mucha gente piensa que ve a Dios como un abuelo amoroso, dispuesto a pasar por alto nuestras cosas que hacemos diariamente, ¿verdad? Decimos, Dios no va a ver esta cosita que hice, no va a pasarlo por alto, ¿verdad? Cuando bíblicamente sabemos que de Dios absolutamente nadie puede escaparse. También como un Dios distante, no interesado en nuestra vida cotidiana. Así ven a Dios diciendo, pues debe estar haciendo otra cosa que a mí no me escucha, a mí no me atiende, ¿verdad? Cuando usted y yo sabemos que Dios de la Biblia es un Dios que se interesa personalmente de cada uno de nosotros, de nuestras dolencias, de nuestras angustias. Él nos invita a confiar en Él, ¿verdad? Cuando todo el mundo nos deja solos, cuando todo el mundo se va, el único que se mantiene fiel es nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y también como alguien que nos bendecirá si hacemos lo bueno y que nos castigará si hacemos lo malo. Imagínese la última parte, vivir de esa forma, como dijo nuestra hermana Milena claramente, ¿verdad? Nunca vamos a llegar a estar 100% bien con Dios por nuestros propios méritos, ¿verdad? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Muy bien, ya empezamos a hablar un poquito sobre esta pregunta. ¿Cuáles son los dos tipos de miembros que producen las iglesias legalistas? No sin antes, vamos a escuchar el comentario de Juan Oscar. Adelante, hermano. Sí, que los dos tipos de miembros que producen estas iglesias son uno, pueden ser desesperados, ¿no? Porque no llegan a cumplir, digamos, lo que Dios les manda, y el otro es muy orgullosos, ¿no? Por sus méritos, sus obras y lo que hacen y su forma de obedecer, ¿no? Gracias, hermano querido. Sí, muy bien, bien dicho. Sí, esa desesperación, esa angustia, que Dios todavía me ve como un pecador. Todos los días me esfuerzo por hacer algo para Dios y al fin me doy cuenta que nada de eso sirve, ¿verdad? Es una desesperación, una angustia. Imagínese vivir en esa incomodidad y cuando alguien va a la iglesia a recibir el mensaje, el consuelo de que Cristo ya pagó los pecados,
pues venimos a la casa con esa desesperación, ¿verdad? Esa angustia de ver a un Dios que ahí está con el dedo señalando, no, tienes que hacer esto, tienes que vivir de esta forma, tienes que vestirte de este modo y entre otras cosas. Y lo otro, como bien dijo nuestro hermano Juan Oscar, por su vida religiosa tan ejemplar, creen que merecen el favor de Dios. Aquí vemos el fariseísmo, ¿verdad? Una historia muy linda, muy clara y concreta es el fariseo y el recaudador de impuestos. El fariseo decía, ¿verdad? El fariseo decía, pues verás, fue al templo y ahí se metió hasta el fondo del altar y dijo, Señor, te doy gracias que yo diezmo, yo cumplo las leyes, yo soy mejor que otros. Y al fin, para completar, para echarle la cereza al pastel, dijo, qué bueno, Señor, que yo no soy como ese recaudador de impuestos, ¿verdad? Como ese republicano, ¿verdad? Entonces, el orgullo, la arrogancia de creer que Dios está en el derecho de abrirle las puertas del cielo sencillamente porque era judío, ¿verdad? Y el otro se postró a los pies de Cristo en humildad, en reverencia, en imperante necesidad de un Salvador, en reconocimiento que era un pecador. Y Jesús le dijo, pues, que fue perdonado, ¿verdad? Entonces, eso cuando el ser humano quiere presumir su orgullo de ser un mejor cristiano, que no hace lo que los otros hacen, caemos en el legalismo y en el fariseísmo, ¿verdad? Muy bien, entonces esta pregunta, ¿cómo puede ser Dios justo y amoroso con pecadores como nosotros? ¿Cómo está esto? Justo y amoroso. ¿Qué piensan, hermanos y hermanas? ¿Qué escribieron? ¿Qué pensaron? Ezequiel, hermano, adelante. Pastor, yo puse que cómo se puede ser un Dios justo y amoroso como pecadores como nosotros. Encontramos la respuesta en su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, en la cruz. En la cruz, hermano. Excelente, excelente respuesta, hermano. Muy, muy bien dicho. Verdades absolutas, ¿verdad? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? A veces sería lindo meditar cada palabra de ese maravilloso pasaje bíblico, ¿verdad? Del Evangelio en toda su dulzura. Muy bien, ¿alguien más? Profe, profe, ¿me escucha? Adelante. Sí, 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 clarito, adelante. Sí, yo creo, profe, que como dice en 4:8, dice que Dios es amor, ¿verdad? Y cuánto Dios nos amó y dio a su Hijo unigénito Jesucristo, ¿verdad? Para Él nos ama, no porque lo que a nosotros hagamos, sino porque Él, ¿verdad? Su Hijo murió llevando en la cruz nuestro pecado. Él quiere que yo les sirva, digamos, sin andar, ¿verdad? Pensando en qué tengo que hacer, porque Él ya lo hizo todo, ¿verdad? Ya Él pagó por mi pecado y ahora pues yo solo tengo que humillarme. Amén. Gracias, Leonarda. Seguimos con Alfonso y luego con Alejandro. Ok, profesor Nixon. Yo lo encuentro en el versículo número 22 de Romanos. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ajá, entonces, por todo el mundo, pues obviamente se lleva a cabo, en efecto, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ajá, y el Romanos 3:28 concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley.
Gracias, hermano. Tan claro, ¿verdad? A veces, nos complicamos las cosas que es tan sencillas que el Señor nos muestra tan claramente, ¿verdad? Alejandro, hermano, adelante. Sí, el Señor es justo y para el que cree, por medio de la fe, sus misericordias son renovadas cada mañana. Nosotros vamos a fallar, pero con un arrepentimiento genuino, abogado tenemos, que es el Señor Jesucristo, y esa es la razón por la cual Él es justo y amoroso con nosotros. Gracias, hermano. Bien dicho, ¿sí? La gracia de Dios, el amor, la misericordia de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Un hermano o una hermana que me ayude con este pasaje bíblico de Romanos 3, 21 al 28. Adelante, Juan Oscar. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Jesucristo. Gracias, Va, Cristo hermanos. Jesús. También, sí, seguimos con el siguiente. Siga nomás, Sí. Oscar. Sí. A quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Gracias, hermano querido. Nomás tomando la última parte, ¿qué significa ser justificado? ¿Qué significa ser justificado? Profe, sería Sí. declarado justo. Excelente, justificado. declarados justos e inocentes ante la presencia de Dios Padre Todopoderoso. ¿Y cómo sucedió eso? ¿Qué hizo usted y yo para que sea acreditada a nosotros esa bendición? ¿Qué hicimos nosotros? Nada. No mucho, creer en el Señor, pero todo lo hizo Él, por amor a nosotros. Bueno, gracias, hermano. La respuesta sería nada. Absolutamente nada no hemos hecho, ¿verdad? Es Dios que ha hecho absolutamente todo por nosotros. Y cuando decimos que si Dios ha hecho todo por nosotros, yo y usted, pues, nos toca solamente regocijarnos, creer, darle gracias al Señor por lo que ha hecho por nosotros. ¿Cómo puede ser posible que un Dios tan justo, bueno, misericordioso, perfecto y santo se haya fijado en un pecador miserable como yo y haya enviado a su Hijo para salvarme, ¿verdad? Eso es, cada vez que medito en eso, realmente me salen las lágrimas porque Dios hizo todo por mí, ¿verdad? Alfonso, adelante. Sí, volviendo a lo que usted dice, profesor Nixon, es únicamente creer y obedecer, es lo único que nos queda. Y el ejemplo vivo de eso fue Pedro, cuando la pesca milagrosa, en la primera versión, él le dice, pero si hemos tirado la red toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu nombre pues lo voy a hacer, ¿sí? Todavía dudando. Y en la segunda
Ya después de que resucitó Jesucristo, los ve desde la playa y les dice, traen que comer, pero ya casi en la orilla, dice, no, no hemos pescado nada. Se echa la red sobre la derecha, inmediatamente, no dudando, echa la red y saca, ¿qué? 153 peces. Entonces es lo único que nos queda, creerle y obedecer ya estando en este punto nosotros. Gracias. Muy bien, sí. Cuando decimos obedecer, ¿qué significa? ¿Puedo yo obedecer a Dios 100%? Porque Dios dice, sean perfectos como yo soy perfecto, como su Padre Santo es perfecto. Dios exige santidad de nosotros, Dios exige perfección. Si yo no obedezco 100% a Dios, Él me deja de amar, Él retira lo que hizo con su Hijo Jesucristo por nosotros, ¿o no? Milena, adelante, hermana. Bueno, en este caso yo lo pongo como en una comparación. Yo tengo una hija, mi hija tiene 9 años y hay cosas que, ¿me escucha? Sí, sí, clarito, adelante, hermano. Y hay cosas que ella puede hacer a su edad, pero hay cosas que no, porque tiene unas limitantes por su edad, por ser una niña todavía. Y sí, a veces le pongo sus tareas diarias y hay unas que no quiere obedecer. Puede que sí haya como tal una reprimenda porque pues obviamente ella tiene que aprender a obedecer, pero ella va a seguir siendo mi hija y yo la voy a seguir amando, a pesar de que cometa ciertos errores, porque yo entiendo que la Biblia lo dice, que en el corazón del niño viene como la necedad y pues con disciplina yo la tengo que corregir. Y pues si yo que soy humana y mala, como lo dice la Biblia, soy así, pues Dios va a tener mucha más paciencia, amor y como no sé dónde lo dice, pero él dice que peinará nuestras canas, o sea, Dios se va a hacer cargo de nosotros aún cuando estemos viejitos. Gracias, hermana. Sí, Dios es fiel, nosotros somos infieles, pero el amor de Dios, la paciencia de Dios, la misericordia de Dios siempre están ahí. Adelante, Ezequiel, hermano. Sí, pastor. Bueno, yo estoy de acuerdo con la hermana y bueno, resumiéndole, como usted dijo, nosotros no hicimos nada, no merecemos nada, porque somos seres imperfectos. El único que caminó con perfección en la tierra fue Jesucristo y fue la única manera que él pudo llegar a la cruz y de esa manera pagar por el precio de nuestros pecados, porque como dijo en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahora vemos el gran amor y la misericordia del Señor desde la creación. Todo lo que hemos venido viendo desde la creación, todo lo que ha pasado el ser humano siempre, es como ese niño que le dicen no hagas esto y va y lo hace. Bueno, nosotros somos los culpables, pero aún así, a lo largo de la historia, hasta los últimos tiempos que estamos viviendo, vemos el gran amor y la misericordia del Señor. Aun cuando en su primer momento Él decidió terminar con un diluvio, después tuvo ese gran amor y misericordia de salvar a la familia de Noé y para volver a, a darnos la oportunidad, y Él siempre nos da oportunidad, lo vemos en la Torre de Babel, vemos en toda la historia de la Biblia en el Antiguo Testamento. Así que realmente, como dice la palabra, somos salvos por gracia, y eso es un regalo inmerecido, primero por amor de Dios al enviar a su único Hijo a morir en la cruz, pero también ese mérito de Jesucristo por amarnos a nosotros, por amor a nosotros y por amor al Padre en obediencia. Al morir en la cruz, nosotros tenemos esa vida y vida en abundancia para todo aquel que en él cree. Gracias, Ezequiel. Muy bien. Y ese es evangelio, ¿verdad? Las acciones del cristiano motivadas por el glorioso evangelio de Cristo son hechas de una forma gozosa. Ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Los frutos de nuestra fe son visibles a los demás.
Como dice la Biblia, el Espíritu Santo pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y eso es lo que es la vida cristiana, ¿verdad? A veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Que vivimos una vida diferente. Un gran amigo a quien quiero mucho decía, él decía, no somos perfectos aquí en la tierra. Nunca lo vamos a hacer. Pero él decía, sí somos diferentes. Y no es por algo que usted y yo hayamos hecho, sino porque Dios lo hizo así, nos ha hecho diferentes mediante la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mediante su gloriosa resurrección. Hay diferencia espiritual. Somos luces en un mundo en tinieblas, somos la sal en un mundo desabrido, ¿verdad? Entonces eso no, por nuestra naturaleza, por mi propia naturaleza, créame que yo no sería nada de eso, ¿verdad? Muy bien, aquí está nuestra verdad, nuestra realidad espiritual, pecadores destituidos de la gloria de Dios. Mi pecado merece ira, castigo, sangre y muerte, ¿verdad? Eso es lo justo, porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y si la Biblia dice eso, no hay términos medios, ¿verdad? La verdad es la verdad. Muy bien, y como dijo nuestro hermano Ezequiel, justificados por el regalo de gracia. Jesús es el sacrificio de sangre. La sangre de Cristo fue contada como el pago perfecto de nuestra redención. Como bien dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Que fuimos comprados con la sangre de Cristo, ¿verdad? Nuestro precio de rescate fue pagado no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Y aquí, como ya dijeron ustedes, en Cristo y en la cruz, Dios es ambos, el justo y el que justifica a los que creen en Cristo, ¿verdad? El justo no deja el pecado sin castigo, y para que haya paz, para que haya perdón, para que la enemistad sea erradicada entre Dios y el ser humano, Jesucristo, Dios castigó a su Hijo por nuestros pecados, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por eso queda fuera el jactarse. Si alguien más lo hizo por mí, ¿qué derecho, qué valor tengo yo para decir que yo hice algo en este caso específico, en esta salvación divina, ¿verdad? Por eso queda fuera la salvación por las obras, porque no hemos hecho nada por las obras, ¿verdad? Como dice Efesios 2:8, porque por gracia han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando escribía este versículo, decía, nos conocía muy bien, ¿verdad? Porque si usted y yo hacemos algo que humanamente creemos bueno, pues nos vamos a enorgullecernos, ¿verdad? Nos vamos a jactar. Y así es también que queremos hacer con la salvación, ¿verdad? Por eso, tu salvación es un hecho. No es porque yo lo esté diciendo, sino es porque la Biblia lo dice así. Porque tenemos evidencias convincentes de que nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente su obra, ¿verdad? Cuando dijo desde la cruz, consumado es. Eso significa que ya no hay absolutamente nada más, que nadie pueda hacerlo. Ya lo logró Jesús, tú eres salvo, yo soy salvo, porque Jesús es justo. Muy bien, entonces, vamos a esta pregunta. ¿Cómo puede ser Dios justo y amoroso con pecadores como nosotros? Un hermano que me ayude con la respuesta a esta pregunta, con la lectura. ¿Un hermano, una hermana? Yo, pastor. Gracias, adelante. La respuesta se encuentra en la cruz.
por su justicia, tiene que castigar el pecado. Por su amor, Él castigó a su único Hijo Jesús para no tener que castigarnos a nosotros. Gracias, hermano querido. Muy bien. ¿Qué significa esta realidad especial en su vida? Nelly, hermana querida, adelante. Tiene la mano levantada. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Bendiciones. Buenas noches. Apoyando lo del hermano, dice la pregunta, ¿cómo puede ser Dios justo y amoroso con pecadores como yo o como nosotros? Es así la pregunta, profe. La pregunta es, ¿cómo puede ser Dios justo y amoroso con pecadores como yo o como nosotros? Las dos cosas está bien. Si quiere hacerlo personal, muy bien. Y si Ok, no, si quiere dejarlo de forma plural, déjelo nomás. ok. ¿Cómo puede ser Dios justo y amoroso con pecador como yo? Él es justo y amoroso porque Él muestra el amor a través de su Hijo Jesucristo, el cual entregó para limpiar nuestros pecados. Así como con Adán entró el pecado y la muerte, con la muerte de Jesucristo conocimos la salvación y la vida eterna. Gracias, hermana querida. Bien dicho, sí. Y esa es la verdad. La respuesta se encuentra en la cruz. Y como ya leyó nuestro hermano Daniel, por su justicia tiene que castigar el pecado. No deja el pecado, no lo pone bajo como el polvo bajo la carpeta y dice, no, ahí, ¿qué pasa? Pecado cometido, pecado castigado. ¿Verdad? Y por su amor, justicia y amor. Dios es justo, ¿verdad? La justicia de Dios es irrevocable, ¿verdad? Por su amor, Él castigó a su Hijo, porque Jesucristo era el único que pudo cargar sobre sus hombros, que cargó sobre sus hombros, debo decir, nuestros pecados, nuestras iniquidades, cargó nuestra injusticia, lo clavó en la cruz y nos devolvió su justicia eterna. Ese es el gran intercambio, esa es la buena noticia del Evangelio de salvación y vida eterna, ¿verdad? Para nosotros que no recibamos el castigo, la muerte eterna en el infierno, todo lo contrario, que veamos a Dios en el cielo. ¿Qué es el legalismo según el video? ¿Y por qué estamos estudiando este tema? ¿Qué es el legalismo según el video? Milena, adelante. Pues lo que yo entendí que el legalismo es que ellos intentan realizar todo lo que Dios nos pide, pero siempre como a través de sus propias fuerzas, o sea, con la razón equivocada. Quieren que las personas eh, hagan las cosas, pero como que están dejando de lado la gracia. Sí, porque no solo, o sea, sí yo tengo que, o sea, si yo llego a Cristo, si Dios me ama tal como soy, pero debe haber como tal un cambio progresivo que lo hace el Espíritu Santo. Entonces, para mí ellos ponen normas para que la persona que llegue, entonces si se basa en estas normas, entonces sí pertenece. O sea, están haciendo cosas que digamos están fuera del Evangelio de Jesús, porque el Evangelio de Jesús se basa en la gracia, en que nosotros no hicimos nada y no merecíamos nada y Él nos los dio todo. Gracias, Milena. Sí, exactamente. Entonces, la razón ¿Puedo humana aportar algo, sobre... profe? Sí, adelante. Dice que el legalismo es un proceso que confunde a las personas, ya que dicen que para ganarse el amor de Dios hay que esforzarse, o sea, hay que ganarse. Y nosotros tenemos la gracia por la fe. Entonces ellos confunden. Tienen personajes que cumplen su función de forma severa, como ellos lo guían, pues. No tienen
como la libertad, sino que ellos son guiados. Ellos le dicen a la persona cómo tienen que hacer las cosas. Gracias, Ustedes nos Nelly. dicen a nosotros que Dios no nos obliga a nada, que no nos prohíbe nada. En cambio que ellos sí van guiando a la gente. O sea, tiene que ser como el hombre tiene que sacrificarse para ganarse la gracia. Es eso, Sí, ¿verdad? sí, excelente. Sí, y ya cuando hay requisitos, cuando hay condiciones, cuando hay exigencias, el evangelio ya no es evangelio, ya no es gracia, sino se convierte en una ley. Y la ley es como un martillo, es como que nos da como un palo, palo y palo y palo y palo. Y en vez Es del lo que hay que- cristiano hacer las cosas por motivación espiritual, lo hace por ley y tarde o temprano pues se aburre de eso, ¿verdad? Ezequiel, hermano, adelante. Sí, pastor. Bueno, yo lo que puse que, bueno, en cuanto que es el legalismo, es todo aquello que quiere obtener, que se quiere obtener por la ley, pero se debería obtener por la gracia, motivado por la fe en Jesús, agradecidos por lo que Dios ha hecho. También pedir lo que Dios no pide es legalismo. Si cumplo solo la ley, fracasaré, me desesperaré por no poder cumplir con lo que Dios me pide. No se gana la salvación por la ley, sino por la gracia. Por otro lado, tenemos lo que usted había mencionado al comienzo, ese orgullo, si uno lo hace, ay no, por mis propios méritos, vamos a caer en ese orgullo, el fariseo o el fariseísmo moderno, como usted había mencionado, ¿no? Uh-huh. Eh, y después una comparativa que el legalismo es un ladrón, roba el consuelo que brinda el Evangelio, roba de Dios la gloria que le pertenece a él, roba el Evangelio de la gracia. La ley, por otro lado, nos sirve cuando hay una persona que solamente se lleva por el Evangelio, pero se olvida la ley, porque Jesucristo cuando vino no vino a abolir la ley. Entonces, tiene que ser una balanza. Yo lo pongo como la balanza esa que usan en abogacía, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser un equilibrio. Al que está solamente llevado por la ley es un legalista, hay que darle un poquito de gracia, porque él por sus méritos no va a lograr nada ni va a alcanzar nada. Pero al que Uh-huh. está, por otro lado, llevado al extremo y se olvida la ley, como usted decía al comienzo, hay que hacerles ver sus errores, sus pecados y recordar que hay que pagar una consecuencia por nuestros pecados y no somos perfectos. Entonces tiene que ser un equilibrio entre la ley y la gracia. Se ponía un ejemplo, es como cuando vamos en la carretera, pastor, y Uh-huh. vemos a lo lejos que están haciendo un operativo policial. Y uno va manejando, disminuye la velocidad, ¿verdad? Uh-huh. Porque bueno, pone la baliza y va disminuyendo la velocidad. Pero va con precaución, con miedo, qué va a pasar Claro, ahí cuando pasemos el operativo. Pero al pasar el operativo, si todo está bien, aumento la velocidad y no me interesa, le doy el máximo. Bueno, claro. así lo traigo metafóricamente hablando. Una cosa es la ley y por otro lado el exceso de gracia. Tiene que ser un equilibrio. Eso es lo que yo entiendo, pastor. Gracias, muy bien, Ezequiel. Sí, y la ley y el evangelio son las enseñanzas, las dos enseñanzas principales de la Biblia. Y ese es el reto que el cristiano, que los hijos de Dios tenemos todos los días, el balance, ¿verdad? Mucha ley, ¿verdad? Todos los días palo, 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 palo. Pues eso no es bíblico, ¿verdad? Mucho evangelio, decir, oh, tranquilo, todo está bien. La vida Dios es amor, no pasa nada. Dios te perdona, no pasa nada, ¿verdad? La ley nos muestra que somos pecadores, que hemos roto los mandamientos, que yo necesito escuchar todos los días la ley de Dios con todo su rigor, que me tumbe al suelo, que me muestre mi pecado, pero también el dulce evangelio, que lave mis heridas, que consuele mi tristeza, que consuele mi angustia, mi desesperación, mi culpa, ¿verdad? Y eso hace el evangelio de Cristo. La ley
y el evangelio. Entonces, nota usted, en el legalismo hay mucha ley, ¿verdad? Dios está con un látigo ahí diciendo, tienes que hacer esto. Si no haces esto, no eres un buen cristiano. No vas a entrar al reino de los cielos. Eso elimina, eso excluye la obra redentora de Cristo. Cuánto sufrió, cuánto padeció para que nosotros ya no vivamos así, ¿verdad? Con temor, con angustia, con desesperación, sino que nos regocijemos en el pago que Cristo ya ha hecho por nosotros. Rolando, hermano, adelante. Sí, hermano, estaba yo justamente con este pensamiento en la cabeza de que, pues, Dios, claro que somos sus hijos, pero nos castiga. No nos castiga como castiga al impío, pero sí nos castiga porque Él necesita que nosotros aprendamos, que nosotros maduremos. Sus castigos tienen un propósito, ¿verdad? Y pues nosotros como cristianos nos vemos muchas veces envueltos en esto de angustias, de arrepentimientos y dolor, pero que es como una consecuencia de los pecados que cometemos, que pues no se quedan sin consecuencia, pero a diferencia del impío, para nosotros son eso, ¿verdad? Es aprendizaje, es madurez y pues es arrepentimiento. Y no quiere decir de que no volveremos a equivocarnos, pero ahí vamos en ese camino de la perfección, el camino perfectible, y que así que no es todo lecho de rosas de parte del Evangelio, pero, eh, pero sabemos que tenemos un Dios perdonador y tenemos un abogado que es Cristo. Solamente. Gracias, hermano. Sí, y aquí vamos a ser muy claros, ¿verdad? Usted y yo podemos parecer ante los ojos del mundo cristianos perfectos, vamos a ponerlo así, entre comillas, ¿verdad? Pero no es lo que el mundo ve, sino lo que Dios ve en nuestros corazones. Dios juzga nuestro corazón, ¿verdad? Eso es lo que vale ante los ojos de Dios. El ser humano, el cristiano, ¿verdad? Muchos los legalistas quieren demostrar al mundo una integridad religiosa que va mucho más allá de lo que uno puede pensar. Quizás ante los ojos del mundo, buenos cristianos, buenas personas, pero su alma, su espíritu está vacío, ¿verdad? Porque son apariencias, son, como bien lo dijo Jesús, sepulcros blanqueados, ¿verdad? Parecen bonitos afuera, parecen intachables ante los demás, no hacen nada, no rompen, como decimos coloquialmente, no rompen un huevo. Pero ¿qué tal sus pensamientos? ¿Qué tal sus acciones internas? ¿Qué tal es ese legalismo, verdad? El conducir a las ovejas de Cristo en vez de darles el agua de vida, en vez de darles el pasto fresco y dulce del Evangelio, de la palabra de Dios, lo llevan, lo mantienen en desiertos secos, donde no hay agua, donde no hay comida, ¿verdad? Y eso es legalismo, ¿verdad? Y eso es lo que a veces entristece el alma porque cambian la Biblia, la palabra de Dios por otras cosas. Entonces también mencionaron ustedes la gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo, ¿verdad? Pisotearla, despreciarla, rechazarla, ¿verdad? Diciendo, oh, Dios me perdona, yo puedo vivir como quiera, al fin que sí, si me arrepiento, Dios me perdona, ¿verdad? Eso es trapear el piso con la gracia de Dios y eso Dios no lo va a permitir, bíblicamente no lo va a permitir, ¿verdad? Entonces, recibimos el perdón por la gracia de Dios como un regalo y como es un regalo de Dios, lo vamos a valorar, lo vamos a cuidar, lo vamos a proteger y sobre todas las cosas darle gracias al Señor todos los días por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Muy bien, entonces vemos aquí Dios de justicia tiene que castigar el pecado. Eso ya lo dijimos muy bien.
versus Dios de amor, castigó a su Hijo para no castigar a nosotros. Otra vez se me eriza la piel cuando pienso en esto. ¿Cómo puede ser posible que Dios haya castigado a su Hijo en lugar de mí, en mi lugar? ¿Verdad? Sí. Murió la cruz. Sí, adelante. Donald. Sí, hermano, disculpen, es que no podía, no tenía, el micrófono no se activaba, disculpen. Ahora Bueno, sí. estuve escribiendo, por eso estoy chateando, pero hasta ahorita me pude arreglar el problema. Bueno, en cuanto al legalismo, ya decíamos, ¿verdad? Que todos queremos parecer como que de alguna manera, cuando lo intentamos así con esfuerzos propios, humanos, y creemos que con nuestros méritos podemos alcanzar eh, la justicia de Dios en nuestra vida, pues entiendo ahora, ¿verdad? Claramente de que yo era uno de ellos, que tal vez probablemente me frustraba y sentía esa frustración, pero me doy cuenta que ahora la única manera eh, de ser salvo es creer en Jesús, creer en su sacrificio, abrazar su sacrificio y creer que no puedo yo por mis propias fuerzas ni por mis propios méritos, sino que por la obra de Dios, por la obra que Jesús hizo en la cruz, que puedo ahora llegar a ser salvo. Entonces, de alguna manera ahora, pues, creo eso, pero también ya no puedo creer que como soy salvo por la gracia de Dios, voy a seguir en el pecado, voy a abundar en el pecado. Pablo dice ahora ya perseveremos en el pecado para que la gracia abunde, de ninguna manera. Tenemos que claramente vivir una vida nueva en Cristo. Sabemos que todos pecamos, fallamos todos los días, de otra manera. Pero el punto aquí es que ahora obedezco a Dios porque soy salvo, no para ser salvo ni para alcanzar ir al cielo, sino que obedezco a Dios porque soy salvo y por gratitud y amor a Dios, porque usted decía bien que usted a veces llora cuando ve ese gran amor del Señor a través de su servicio de Jesús. Entonces, estamos tan agradecidos con el Señor que nos duele fallarle, nos duele en nuestro corazón hacer algo que le desagrada a Él. Entonces ahora nosotros cuando venimos y los queremos deslizar a algún lado, oye, los detiene el Espíritu Santo y comenzamos a sentir esa cosa, no está bien eso. Y nos interesamos, como seguimos adelante. Y tenemos la gracia del Señor que dice, se va a decir, hijito mío, si alguno fallar, abogado tenés para con el Padre, Jesucristo. Eso no significa que una licencia para estar pecando y practicar el pecado. Ya no practicamos el pecado como la persona no conoce a Cristo. La persona que no conoce a Cristo no es salva, sigue y peca y no siente ninguna culpa, ningún dolor. Remordimiento. Sí. Gracias, Donald. Excelente. Gracias por su comentario. Gracias por su confesión de fe, hermano. Muchas gracias. Y sí, eso es lo que es. Sí. Soy Jerónimo. Jerónimo, adelante. Sí, pero es que miremos que esto siempre va a existir porque en el tiempo de Jesús siempre hubieron estos también. Acordémonos que por eso Jesús nos habla ya en el Evangelio de San Juan 5:39, dice, escudriñad las escrituras porque parece que ellas son las que dan testimonio de nosotros. Porque muchos ocupan la Biblia, porque miremos cuando Jesús fue llevado al desierto, el diablo con la misma escritura le hablaba a Jesús, ¿ves? Pero Jesús lo respondía con las mismas escrituras, ¿ves? Entonces miremos a Martín Lutero, Concilio y Juan Calvino, que también no estaban de acuerdo. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar las escrituras y pedirle dirección a Dios y la sabiduría para que nosotros no lleguemos a caer en esto de esta gente, porque acordémonos que la ley es como un espejo, dice que nos señalan y nos dice que si nosotros no obedecemos, ¿ves? Solo vamos a obtener la ira y la muerte eterna, ¿ves? Porque miremos aquel joven rico que dice en Marcos 17, Marcos capítulo 10, versículo 17, donde le salió el hombre a decirle, maestro, bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Pero Jesús se refirió, le dice, y tener los 10 mandamientos. Pero él dice, claro, todo eso lo he cumplido. Pues entonces Jesús lo miró y le dice, vende todo lo que tienes y compartirlo con los pobres. El hombre no quiso, Jesús no quería que ese hombre se mirara por sí mismo, sino que mirara, dice,
su corazón cómo estaba. Claro. Jesús no quería que este hombre rico, mirara a Jesús como su buen maestro, sino como un Mesías o su Salvador. ¿Ve? En esto nos pasa a nosotros muchas veces que si no estamos preparados, porque yo le digo que aquí en Nicaragua hay muchas iglesias, ¿ve? Y entonces hay muchos que vienen aquí a mi casa a decirme, no hermano, Leo, retírate, porque el mismo San Juan dice, ya a esto vaya aquel que le diga bienvenido. Podemos tener, pues, porque, pero si nosotros leemos la escritura, tenemos que hablar. Pablo decía, Señor, yo intento hacer lo bueno, pero siempre voy a hacer lo malo. Ve, quítame este aguijón, decía Pablo. En Romanos 7:27, creo que es donde dice Pablo. Ve, sabemos, hermano, que si nosotros no estudiamos, vamos a ser tentados por esta gente. Miremos nuestro hermano Martín Lutero, luchó con siglos, porque siglos era la humanidad. Miremos Jesús peleando con los fariseos. Cuando entró Jesús a Jerusalén, ¿qué le decían los fariseos a Jesús? Dígale a esta gente que se calle. Y ahí dice Jesús, si yo le digo que se calle, entonces las piedras son las que van a gritar. Siempre tenía que darle. Esa era mi participación, pastor. Gracias, Jerónimo. Sí, otra vez, el cristiano que ha sido redimido por la sangre de Cristo se deleita en la palabra de Dios. Es nuestro alimento, es nuestra pan de vida, agua de vida, ¿verdad? Todos los días vamos allá. Y si no meditamos, si no escudriñamos la palabra de Dios, si no vemos como está escrita, pues cualquiera nos va a mentir, nos va a engañar. Entonces, usted se acuerda de la hermosa historia de la gente de Berea, ¿verdad? Un pequeño lugar cuando Silas y Pablo fueron expulsados de Tesalónica, ¿verdad? Entonces ellos fueron a proclamar la palabra de Dios en una pequeña sinagoga. Y esta gente de Berea estaba escuchando atentamente, contentos de que alguien les proclamara la palabra de Dios, pero estaban abriendo los pergaminos y comparando, leyendo a ver si Pablo y Silas decían la verdad. No estaban solamente calentando las bancas, no estaban solamente escuchando lo que les decía la persona que estaba compartiendo con ellos. Esa es la responsabilidad del cristiano, conocer la palabra de Dios, escudriñarla y regocijarse, ¿verdad? Porque si no hacemos eso, pues cualquiera nos va a mentir y engañar, ¿verdad? Gracias, hermanos y hermanas, por sus comentarios. Vamos a continuar y vamos a ver aquí el último. El legalismo es un ladrón. Ya vimos las tres imágenes, ¿verdad? Que roba el consuelo que brinda el evangelio, la paz espiritual ganada por Cristo, una paz que ningún ladrón lo va a robar. Roba de Dios la gloria que le pertenece solamente a Él, la gloria de Dios por todo lo que Él hizo, la gratitud, la alabanza, porque Él es el único que nos redimió de nuestros pecados. Roba el evangelio de gracia, ¿verdad? Lo que Dios hizo gratuitamente para nosotros. Obviamente Jesús tuvo que pagar, morir en la cruz para que la salvación sea gratuita para nosotros. Y cuando nos roban eso, cuando reemplazan con la razón humana o con las cosas, los requisitos, las obligaciones, ciertos estatutos, pues ya no es gracia, es ley, es un mandato, una ordenanza hechas de seres humanos, ¿verdad? Continuamos entonces. El abuso no prohíbe el uso. ¿Han escuchado esa expresión? ¿Alguien me puede explicar qué significa? El abuso no prohíbe el uso. ¿Qué piensa? Juan Oscar, adelante, hermano. ¿Qué tal, profe? A veces uno entiende, o algunos piensa que, perdón, por ejemplo, con el tema de la bebida alcohólica, ¿no? Eso es lo más relacionado, digamos, al mundo evangélico,
con respecto a lo que se puede hacer o no, ¿no? Lo primero que dicen, no, que no se puede tomar de ninguna manera, ¿no? Porque hace mal al cuerpo. Está bien, sí, hace mal al cuerpo, pero en cantidades elevadas, ¿no? O consumir en ebriedad. Obviamente que esto es descartado para las personas que sufren de ese vicio, ¿no? Y lo mismo pasa, por ejemplo, con los, no sé, cigarros habanos o pipa o cosas así. Si bien es perjudicial para la salud, pero póngale a alguien que dice, bueno, no sé, nunca fuma, ¿no? Pero dice, hoy me voy a prender un habano porque es el casamiento de mi hermano, ¿no? Y lo hace esa sola vez. Yo sé que es medio controversial para muchas personas, ¿no? Pero eso no es que me va a quitar la salvación o no. Yo sé que hay muchas personas que para muchas personas no, pero si vos tomás un trago de cerveza o si fuiste a un casamiento y te tomaste un vaso de vino o te ofrecieron un puro, ¿no? Y vos dijiste, bueno, lo voy a fumar. Ya perdiste la salvación o Dios te condenó o te vas a ir al infierno, ¿no? Porque hiciste algo de eso. Ahora, diferente es el caso de las personas que tienen vicios con eso, ¿no? Por ejemplo, no sé, con el cigarrillo y son viciosos, entonces le es mejor no tocar nada, porque si van a volver a un vicio y a ocurrencias así en donde van a arruinar su cuerpo, sí, obviamente, ¿no? Eso es totalmente diferente. Gracias, Juan Oscar. Excelente explicación. Sí, eso es lo que la Biblia dice. Obviamente, el abuso es todo lo que hace daño, ¿verdad? Hace daño a nuestra salud, a nuestra relación con los demás, a nuestra relación con Dios. Por ejemplo, si ya me paso de copas de licor o lo que sea, ¿verdad? Y empiezo a actuar como, pues, primero como un payaso. Empiezo a ofender a los demás porque ya no soy yo quien está manejando la situación, sino es esa ebriedad, ¿verdad? Perdí el control. Entonces ahí está mal. Pero poner de forma general, decir que no puedo tomar una sola gota de licor o lo que sea, porque si hago eso, Dios me excluye de la salvación, me saca de la salvación y soy el peor pecador de la tierra. Eso sí es legalismo en toda su expresión, ¿verdad? Obviamente, como bien dijo Juan Oscar, hay situaciones en las que si alguien me invita a su casa, ¿verdad? Y sé que esta persona está batallando con el licor, está luchando por dejar, y yo voy nomás porque no tengo ningún problema con el licor y voy llevando una caja de cervezas, pues ahí ya estoy intuyendo y provocando a la otra persona que peque, ¿verdad? Entonces, el sentido común es ver lo que Dios dice, lo que Dios nos muestra en su palabra para el crecimiento espiritual y no poner leyes, reglas humanas que lo que hacen es separarnos de Dios en vez de acercarnos a Él, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, no es por nuestras acciones, ¿verdad? No es por las obras que hagamos acá en la tierra que somos salvos, sino es por la obra de Cristo. Pareciera reiterativo, repetitivo, pero eso es lo que es, ¿verdad? Jorge, adelante. Hola hermano, bendiciones, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, hermano querido. Bueno, mire, acabé de Cuéntenos. escuchar que usted estaba diciendo que, por ejemplo, el sistema de legalismo acerca del licor no se explica, o sea que eh, podemos decir que no es malo hacerlo, sino la cantidad. ¿Mm? ¿Es Sí, así? sí. Vemos la historia de Juan 2, la boda de Caná. Sí, sí, Jesús claro, fue yo entiendo. sí. Pero bueno, yo en ese punto, pues, pues yo no lo apoyo de esa forma porque el sistema del licor es algo complicado. Digamos que una denominación religiosa que tenemos por acá, por donde yo vivo,
son los que se hacen llamar testigos de Jehová, y ellos dicen que lo que daña es la cantidad, no el producto. Entonces, pues yo creo que si la Biblia dice que una gota de levadura leuda toda la masa, está diciendo que lo que no es bueno no se debe tomar ni un centímetro. Bueno, es otra cosa la levadura, ¿verdad? La levadura estaba hablando de la falsa doctrina, de la falsa enseñanza. Ahí Sí, sí, eso se pues hay que aplica. tener. Ujú, pero sí, ese es algo que algunas iglesias tienen eso, ¿verdad? Ahora el apóstol Pablo dijo a Timoteo, ¿verdad? No sigas bebiendo solo agua, toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago. Entonces, Enfermedad, claro, tiene una sí, enfermedad sí. correcta. Ajá. Pero lo que queremos dejar en claro es que la prohibición, si Dios no prohíbe, ¿verdad? El ser humano, el legalismo no puede tomar no es cierto, tomar el lugar de Dios y prohibir tajantemente, ¿verdad? Bueno, El claro que cristiano sí. Bueno, tiene el libre para albedrío. concluir, Ujú. Sí, para adelante, hermano. concluir, no, lo que, por ejemplo, yo en los pequeños estudios que he hecho y he escuchado, es que allá en esa cultura se le llama vino a todo lo que procede de la vid. Sea fermentado o no sea fermentado, eso se procede como vino. Pero usted sabe que nosotros procedemos de un abuso donde entonces a ron, al licor, que contienen sustancias que producen borrachería, entonces lo llamamos vino para consumirlo también. Sí. Ujú. Y eso va la madurez espiritual, hermano. Obviamente, ¿verdad? Un cristiano puede decir, yo no voy a tomar, no voy a tomar ni una copa, ¿verdad? Pero eso no significa que ese cristiano, el Hijo de Dios, lo está haciendo eso porque es obligado a hacerlo. Los frutos de su fe, ¿verdad? Sin ninguna restricción. Entonces, si yo me tomo un vino, vamos a poner, y por A o B razones, el vino estaba cargadito de licor, me embriago, eso no me hace menos cristiano, menos creyente, menos hijo de Dios o más pecador. Entonces, queremos eso aclarar, ¿verdad? Lo que Dios dice en la Biblia. Ahora, si ese es un problema para mí y interfiere con mi relación con Dios, con mi familia, con mi trabajo, con mi vida personal, pues ahí ya es un problema, ya se convierte en pecado, ¿verdad? Pastor, Escuchemos a podemos, Milena, podemos, a Juan Oscar. Sí, dígame adelante. podemos tomar como ejemplo la situación de Noé. Sí. Y se podía tomar, por decir, él tomó tomó vino y se embriagó, Sí. pero no por eso perdió la gracia, pues. Ujú. Sí. Pagó las consecuencias, ¿verdad? Porque se embriagó, Ajá. se pasó de copas, perdió el control. El licor lo hizo hacer cosas que no estaba moralmente bien. Pero no por Y eso perdió la gracia de Dios. Él siguió siendo una persona bien vista. exactamente, un hijo de Dios, ¿verdad? En el cielo va a estar por la fe en Cristo Jesús, no por Sí. lo bueno o malo que fue Noé. Gracias, hermana, excelente ejemplo. Seguimos con Alfonso, Milena y con Juan Oscar. Doctor, ¿puedo hablar también yo, ¿dónde? Soy Alfonso, profesor Nixon. Sí. Hay un punto donde en Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir la obra de la carne, viviréis. Ajá, y 2 Corintios 7:1 dice, así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. A lo que voy es, pero se supone
que somos cristianos evangélicos y que de alguna manera nuestro testimonio en la vida personal, pues es buscar la santidad diariamente. Aquí en México, digo, si me ven ahora sí que chupando o echándome una cerveza, luego salen, ¿y eso qué es aleluya? O sea, hay mucho en juego, ¿sí? En tomarme una cerveza o un cigarrillo. Tampoco en lo personal, digo, no lo puedo hacer ocultamente, ¿sí? Yo me han invitado algunas fiestas porque no todas nuestras familias son convertidos, Sí, ¿sí? Ujú. Llega uno y oyes, solo una cervecita, le digo, no, ¿sabes qué? Pues yo soy aleluya, y de hueso colorado. O sea, no cayendo en el legalismo, simplemente poniendo mi fe por delante, ¿sí? De que si yo predico ser diferente, obviamente que tengo que ya en mis modos de ser, pues tengo que reflejarlo, porque pues vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, si me ven chupar y dicen, mira, ¿y eso qué es aleluya? Pues entonces si de alguna manera ya pude ganarme a ese amigo o a ese hermano o primo, ya con ese solo defecto que me vieron, ¿sabes qué? Mejor me quedo igual, porque pues veo pues, que eres lo mismo, ¿sí? Entonces, y no cayendo en el legalismo, simplemente cuidando nuestras formas y maneras de ser ante los demás, cuidando nuestro testimonio. Gracias, Alfonso. Vamos a escuchar a los demás y al final voy a dar mi comentario final y pasamos. Adelante, Milena. El micrófono, hermana. Pastor Nixon, ¿puedo hablar? Sí, vamos. ¿Quién es? Donald Hernández. Donald, adelante, hermano. Donald, y luego vamos con Jorge y Juan Oscar. Sí, hermano. Bueno, yo respeto, ¿verdad, hermano? En ese sentido, a lo que los demás consideran o piensan, ¿verdad? En ese sentido, y cómo ven este tema. Sin embargo, en el caso personal, yo considero que lo idóneo es abstenerse, abstenerse de este tipo de prácticas, porque realmente las personas que comienzan a tomar una copa en nuestra cultura, posteriormente pues acaban embriagándose, volviéndose adictos a este tipo de sustancias como el alcohol. Sí. En el sentido del cigarro, de igual manera, desde jovencitos cuando comienzan a fumar, posteriormente ya pues no dejan, no paran de fumar. En ese sentido, pues considero que dice la palabra de Dios que todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Ya? Sí. Es como abrir una puerta, pienso yo, a ese tipo de prácticas y ese tipo de adicciones. Eso es lo que yo considero, ¿verdad? Según la escritura, dice no los embriaguéis. Entonces, dice que somos templo y moral del Espíritu Santo. Para un creyente ya como que es un poco más complicado tomar abrir esa puerta al alcoholismo o al tabaquismo. Claro. Entonces, para mí, en lo personal, pues concluyo de que es mejor abstenerse para nosotros como creyentes, ¿verdad? Porque realmente el que no tiene a Cristo, pues yo no le puedo decir no lo haga esto como una forma de coerción, sino que simplemente eso es Dios que lo va a hacer. Dios es el que convence a la gente de pecado, así como lo ha hecho con nosotros. Ese es mi punto de vista, hermano, pero... Gracias. Gracias, Donald. Muy bien. Sí, y eso es lo que es, ¿verdad? Yo, como dice Donald, yo no voy a tomar, pero no es porque alguien me ha exigido o me ha obligado a hacer eso. Es los frutos de mi fe, ¿verdad? Y yo no puedo bíblicamente decir a la otra persona, no tomes una sola gota porque si tomas vas a ir al infierno, ¿verdad? Algo así. Entonces son los frutos de fe que el Señor ha puesto en nuestros corazones, ¿verdad? Obviamente somos luces para un mundo que está en tinieblas y nuestras acciones van a decir mucho de la forma que creemos. Ahora, si vamos a ese departamento, Jesús estaba acá en la tierra, Él era perfecto.
él vivió 3 años proclamando el evangelio, ¿verdad? Y a Jesús lo criticaban, lo juzgaban, lo rechazaban, lo llamaban que comedor con borrachos, que andaba con prostitutas, ¿verdad? Que iba a la casa de pecadores, ¿verdad? Siempre juzgan al cristiano, ¿verdad? Siempre no hay cosa perfecta que hagamos. Si no tomamos, nos critica. Si tomamos, nos critica. Entonces, eso es parte del cristianismo, ¿verdad? Lo que queremos es seguir lo que Dios nos dice, no poner restricciones a algo que Dios no nos dice. Luego después es la madurez espiritual de cada creyente, cómo va a vivir y servir a su Señor. Escuchamos a Jorge y a Juan Oscar. Perfecto, sí, pastor, como usted dice, es verdad. No podemos estigmatizar a alguien porque comete X o Y acción, pero estoy de acuerdo con los dos hermanos anteriores que aportaron, porque mire que fue el mismo Señor y dijo, no tomaré más del fruto de la vida hasta que no lo tome nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Lo que sucede es que el sistema, usted sabe que natural de la gente siempre está fechando, como decimos por acá, la pola, el aguardientico, la cosa. Y como dije el hermano, si imagínese una persona que está sumergido en este punto y de pronto escucha de pronto que uno dice, no, pues si lo hacemos maduramente, pues no le va a causar daño porque nuestras acciones no dependen de lo que tomamos o de lo que bebemos, sino de cómo nosotros recibimos las obras de Dios en nuestras vidas y las ejecutamos. Imagínense una persona que uno la busca es ayudar por medio de la palabra para que se aparte de eso y no siga ocasionando daño a su vida, ni a sus familiares, ni todo. Entonces, no es que uno lo coloque como un sacramento, no, que si lo hace te pierde, no, pues aconsejamos es mejor que no se haga, mejor que se queden quietos y no sigan por ese mundo de licor o vino o aguardientico, como se llama. Gracias, hermanos. Muy bien, vamos a avanzar con Juan Oscar y luego Ronaldo, porque ya vamos a avanzar al siguiente paso. Sí. Siga, hermano. Sí. Juan Oscar. Cuando usted está hablando de esto de lo que está prohibido y lo que no estamos haciendo, o sea, digamos, una apología. Muchachos, agarren y destápense y descórchense una cerveza, ¿no? O destapen un vino y tomen adelante de otros. No, sino que uno tiene que ser mesurado, ¿no? A ver, si yo sé que mi debilidad en algún momento de mi vida fue el alcohol, yo no voy a volver a tomar. No estamos invitando a eso. Y si sé que, por ejemplo, tiene alguna gente, ¿no? Un prejuicio sobre los cristianos, y yo digo, no, mejor no voy a tomar por una cuestión de, vamos a decir, de testimonio, bueno, lo puede llegar a hacer, pero eso no significa que esté prohibido, ¿no? O como leyó uno de los hermanos, ¿no? El tema de la carne, ¿no? Los deseos de la carne. Si vamos al caso con el deseo de la carne, o con lo que otros dicen, ¿no? De cuidar el templo del Espíritu Santo, porque no sé qué, y utilizan ese versículo bíblico. Bueno, entonces cuidemos el Espíritu Santo. No vayamos a McDonald's, no comamos asados, no comamos, no sé, no comamos taquitos, no agarramos y, no sé, a los argentinos no comemos un buen asado con papa frita, ni ensalada. Cuidémonos, comamos totalmente sano y estemos de lunes a viernes yendo al gimnasio, corriendo, haciendo gimnasia, y bueno, esa forma de legalismo, ¿no? Entonces, porque yo veo esto, ¿no? Que se critica esa parte, ¿no? Se critica, no, que no, no, el alcohol, no puede ser. Yo cuido el templo del Espíritu Santo, pero vos después lo ves al tipo con una obesidad grado 3 y que nunca en su vida corrió, nunca en su vida cuidó su cuerpo,
Y entonces, ¿en qué estamos? Estamos en una actitud legalista. Entonces, Gracias. debemos Gracias, disfrutar, hermano. digamos, de todo. Gracias a Juan Oscar. Muy bien, rapidito Rolando y pasamos al Sí, siguiente punto. rapidito. Este tema se alargó un poco, pero yo quiero manifestar que pues con mi esposa tenemos la costumbre de que cuando hay una ocasión bonita que celebrar, nos tomamos una copa de vino y en conciencia nos sentimos muy libres de la intención. Lo perdimos, hermano. Pastor, Sí, soy Jerónimo. sí. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Voy a decir la parte final para terminar porque ya estamos sobre la hora. Lo que estamos hablando ahorita se convierte en un legalismo de primera categoría. Ahora, si queremos ser perfectos ante los ojos de Dios aquí en este mundo, tenemos que ir un poquito más allá solo de lo que ingerimos físicamente, ¿verdad? Porque Dios no solamente ve eso, sino ve nuestros pensamientos. El que no toma, el que se abstiene de tomar porque cree que el licor es malo, envenena el alma, destruye, va al infierno, esa misma persona puede estar mentalmente pensando en una mujer, pensando en otras cosas, pensando, odiando al hermano, ¿verdad? Hablando mal de las otras personas. Pero como eso no es visible, como eso no es, y como bien dijo nuestro hermano Juan Oscar, si vamos a hablar que somos templo del Espíritu Santo, vamos a hacerlo todo 100% bien. Ante los ojos de Dios no hay términos medios, no hay que 99.9% ni nada de eso, ¿verdad? Cuando creemos que una cosa está bien porque nos conviene, pero el resto de cosas lo dejamos por alto, ahí estamos cayendo en el legalismo, estamos cayendo en mi autojustificación. Yo soy mejor que los demás, ¿verdad? Porque vamos a pensar con el corazón en la mano y decir, Dios no solo juzga mis acciones, Dios juzga mis pensamientos. Y créame que ahí sí todos salimos perdiendo, ¿verdad? Porque yo pienso mal, como dice la Biblia, ¿verdad? Quizás muchos vamos a decir, yo nunca he cometido adulterio. Gracias al Señor, vamos a decir, soy fiel a mi esposa, soy fiel a mi esposo. Pero ¿qué tal nuestros pensamientos? Y levantemos la mano con el corazón en la mano y digamos, sinceramente, si nunca hemos pensado mal, si nunca hemos visto a otra mujer con ojos de deseo, ¿verdad? Todo eso juzga a Dios. Ahora usted y yo vamos a decir, gracias a Dios, yo nunca he matado, no he agarrado una pistola o un cuchillo a alguien, pero yo sí he hablado mal de mis hermanos. Yo sí he chismeado. Y la Biblia dice, el que habla y odia a su hermano ya es un asesino, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, cuando lo colocamos junto y nos damos cuenta que nuestra vida aquí en la tierra no es nada buena, ¿verdad? Y cometemos, somos legalistas, nos creemos mejores que los demás, por las cosas que hacemos, por las cosas que dejamos de hacer, pero al fin del día, en la balanza de Dios, todos somos iguales. Todos hemos pecado contra Dios y somos merecedores del castigo eterno en el infierno. Todos, por la gracia de Dios, hemos recibido la misma gracia, la misma misericordia, la misma compasión y el mismo pago que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Cuando entendemos eso, nos damos cuenta que aquí en la tierra vivimos sencillamente por la gracia de Dios, protegidos, cuidados. Si no fuera por la gracia de Dios, no seríamos lo que somos hoy. Ni siquiera nos llamaríamos cristianos. Ni siquiera estaríamos estudiando la Biblia, ¿verdad? Jorge tenía un comentario cortico.
Sí, tengo un comentario corto. Mi mente se fue al libro de Daniel y mire que, ¿qué le hubiera pasado a Daniel si hubiera comido comida como los demás? Pero él propuso no hacerlo. Y, y podemos adoptar esto como legalismo. Yo creería que no. Lo hizo por su conciencia y su madurez en lo que había aprendido con el Señor. Yo creo que, como dice el libro de Romanos, pastor, y usted me disculpa de pronto la forma tajante como voy a expresarme. El libro de Romanos dice que el que come para Dios lo hace, y el que no come para Dios también lo hace, y Dios es el que pesa los corazones. Entonces, miramos que no sé si estoy logrando palpar, usted dijo, para los que piensan que de pronto tomar es malo, miramos que deben tener otras acciones, las cuales de pronto homicidio, adulterio, fornicación, fue lo que traté de decir. Entonces, no sé, siento como que es que estamos en una clase donde creo y me corrige y de pronto si algún hermano me lo puede decir por el interno también, para no levantar a un sistema polémico como cuando siento que se quiere sembrar como una doctrina y yo lo veo como legalismo, porque en sí no veo, no sé y no entiendo qué es legalismo en lo que estamos estudiando, porque veo que estamos hablando de los mismos puntos que se habla a nivel mundial. El punto de que el evangélico que se cree ortodoxo, se cree recatado, con el otro que llaman o lo llamamos que está en un libertinaje. Entonces sigue la misma lucha interna, es lo que estoy viendo aquí. El evangélico recatado con el evangélico del libertinaje, y está la lucha, que él dice que es malo ser en el libertinaje, y el del libertinaje dice que aquel se cree legalista porque se guarda la ropa, se guarda de la bebida, se guarda, es lo que estoy viendo. Sí, bueno, no necesariamente ninguna de las dos, ¿verdad? Es lo que Dios dice en su palabra. Lo que queremos es que seguir la palabra de Dios como está, sin ponerle restricciones ni condiciones, ¿verdad? Porque Dios nunca nos dice, primero haz esto y ven y sígueme y ven y cree. Dios nos dice, te perdono, eres mi hijo por los méritos de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el cristiano en gratitud por lo que Dios hizo por nosotros, vamos a vivir dando frutos de fe. Los frutos de fe son regalos que el Espíritu Santo nos da a nosotros, ¿verdad? No es algo que de la noche a la mañana adquirimos o tenemos. Es un proceso que el Señor nos ha dado mediante su palabra, mediante el conocimiento de las Escrituras, ¿verdad? No sé si alguien más tiene algún otro comentario en esta parte. Pastor, Sí. como cuando criticaban a Pablo, que Pablo dijo que le decían que por qué comía con los pecadores, también a Pablo dice, si por comer carne voy a hacer trompiezo a mi hermano débil de la fe, mejor no lo hago. Eso es cada uno que tiene que aprender, ¿verdad? Pues como había un amigo que decía, pues sí que la empresa tiene que cerrarla, como no, le digo, en el flaco te sale diciendo y se nos ha dado mucho, no el exceso, porque si no te va a hacer daño, pero nunca en la botella te va a salir el hígado negro, ni te va a salir los pulmones todo tapiado de humo, pero eso va a la conciencia tuya y que le pidas a Dios con el esfuerzo, pero esto no te hace más que so más que yo o yo voy a ser más que vos, sinceramente, porque ponemos lo que él nos dice, creo que en Mateo, donde nos dice Jesús, si me das en algún pecado tu hermano, ve donde él y aconsejarlo, y si te ha oído tu hermano, un alma has ganado, dice Jesús. ¿Ves? Nosotros no podemos criticar, porque dice que lo que eso es lo que, sí, eso es lo que quiero. Lo que sale de nosotros es lo que los daña. Eso es lo que quiero dejar en claro, ¿verdad? No, sin ofender a ninguna denominación, ¿verdad? Lo que queremos es que creer y vivir según lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Sin condiciones, sin restricciones, eso nomás, sin leyes o restricciones humanas. Alfonso
y ya avanzamos con la conclusión. Adelante, Alfonso. Sí, profesor Nixon, yo aquí en este punto, como usted dice, no se trata de denominaciones, yo creo que se trata de la vida personal de cada uno de nosotros. También tocó el punto de la madurez espiritual, o sea, qué tan maduros seamos. O sea, si nosotros decidimos dar ese paso de obediencia, de fe en nuestro Señor Jesucristo, yo creo que lo tenemos que dar con nuestro testimonio. No se trata de que si eres un glotón, o que si eres gordo, o que si eres chaparro. No, yo creo que aquí queda exento todo eso, ¿sí? O sea, si te gusta comer, pues ahora sí que pues, es su problema. Pero a lo que voy es que hoy en día todas las denominaciones habidas y por haber defienden más su derecho a hacer otras cosas que hacer la propia ley de Dios, ¿sí? Apegarse al reglamento, apegarse a la palabra de Dios. No soy legalista, pero sí me gusta predicar el evangelio sano, el evangelio puro, la sana doctrina. Sí, porque ¿de qué me sirve? Vuelvo a lo mismo, ¿de qué me sirve que me inviten una cerveza si yo estoy predicando? Pues que yo no tomo, ¿sí? En mi vida personal yo no tomo, ¿sí? No fumo, me gusta el deporte. Entonces yo de alguna manera siempre trato de que mis actos de alguna manera no tampoco hagan caer a otros hermanos, porque luego dicen, bueno, se supone que no se debe hacer eso, y entonces ¿por qué el hermano lo hace? Gracias, ¿Sí? Alfonso. Entonces, Sí, y eso es como bien dijimos, madurez espiritual y eso está bien. Adelante. Aquí tiene la mano. Ya me dijo su nombre, pero no me acuerdo. Evangelín Escobar. Adelante, hermano. Tiene la mano levantada. Aló, bendiciones. Sí. Pues quisiera de pronto aportar un poco frente a este punto del tema del legalismo, porque digamos que es un punto que hay que hilarlo muy, muy delgado, ¿no? Porque tiene que ver mucho con el tema pues del concepto de conocer y entender bien qué es la ley y cuál es el propósito de la ley, para no rayar en el legalismo como tal. O sea, yo no puedo tampoco como cristiano vivir una vida de libertad, porque sí tengo límites, y los límites son, digamos, la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque cuando Cristo fue a la cruz del Calvario fue con un propósito, y ese propósito se traslada a nuestra vida. Entonces sí hay límites que nosotros como cristianos tenemos que vivir, pero no lo vivimos porque sea un tema de ley, sino que lo vivimos porque es un tema de gratitud para con Dios. Es ahí donde tenemos que tener ese concepto claro, porque muchas veces rayamos en eso, ¿ya? Y por eso muchas veces nos encontramos predicando, dando la palabra, dando el mensaje, pero viviendo muchas veces, a veces en la misma concepción, contrario a lo que estamos predicando. Ese es un concepto que uno debe manejarlo muy, muy bien para no entrar a rayar. ¿Ya? Gracias, hermano. Yo considero que el propósito de Dios a través de la ley sí fue colocarnos límites, pero límites que tenemos que aprenderlos a vivir por gratitud, no por temor, sino por gratitud a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que es la que nos capacita para poder vivir una vida que agrade a Dios. Gracias, hermano. Excelente con su comentario. Vamos a concluir esta clase. Sí, y esa es la razón. Frutos de fe de un corazón agradecido, ¿verdad? El Evangelio nos lleva a vivir vidas que agradan al Señor. De frutos de fe que demuestran arrepentimiento, demuestran una nueva vida en Cristo Jesús, como siempre dice el apóstol Pablo. ¿Verdad? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿verdad? Esos son frutos de fe y una motivación evangélica para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, como dice aquí la conclusión, pero nuestra justicia es por fe. No lo hice yo,
Usted tampoco. Jesús es el justo. Dios, el justo, Dios el justo. Dios nos ha justificado por medio de la fe. Cumplir la ley no nos salva. Jesús cumplió la ley por nosotros. Eso, hermanos y hermanas, es lo que nos ha salvado. Entonces, vamos a concluir esta clase de esta forma. Hemos aprendido a definir el legalismo, ¿verdad? Todo lo que toma el lugar de Dios, lo que usurpa la gracia de Dios, lo que nos obliga a hacer cosas que no están, que no nos ayudan espiritualmente. Y como vemos, cómo puede ser Dios justo y amoroso. Dios siempre juzga, castiga nuestro pecado, ¿verdad? Y en este proceso para liberarnos de la esclavitud, de la muerte, del diablo y del infierno, sacrificó a su propio Hijo en amor por nosotros. Podemos decir que Jesucristo es la personificación del amor perfecto de Dios por cada uno de nosotros. Ese es el gozo, esa es la alegría, que Cristo ya cumplió perfectamente todos los requisitos de la ley, pagó el rescate por nosotros y no lo hizo con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. Entonces, eso es lo que estamos enfocados hoy, la gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios por nosotros, la gracia que nos ha dado mediante la fe en Cristo Jesús, y todo lo demás viene por añadiduras, ¿verdad? Cuando tenemos todo eso claro, vivimos una vida cristiana de gratitud, sabiendo lo que es bueno, lo que es malo, y viviendo para agradar a Dios y no para agradar al mundo, ¿verdad? El proyecto final, muchas de estas preguntas van a estar en el proyecto final. Usted, como por ejemplo esta, ¿cómo puede ser Dios justo y amoroso con los pecadores como nosotros? Y ustedes van a responderlo. Y si pueden poner un pasaje bíblico que confirme esta pregunta, sería fantástico. Y también voy a compartir la tarea con ustedes. Ya después de esta reunión voy a enviarles la grabación y mañana temprano la tarea para que tengan para el día jueves. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por sus comentarios. Esta vez se alargó un poquito la clase porque también tuvimos la introducción, nos conocimos un poquito, pero normalmente la clase es 1 hora y media como tal. Pero muy buenas conversaciones, muy buenos comentarios, valió la pena dedicar más tiempo a esta primera clase. Vamos a cerrar con una oración. Padre Santo, te damos gracias por la bendición que nos has dado de estudiar tu palabra. Señor, sabemos que este es un tema muy difícil, Señor, de estudiar, de aplicar a nuestras vidas diarias. Pero al fin del día, Señor, queremos resaltar tu gracia, tu obra redentora, tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Señor, tú no pusiste condiciones para darnos tu perdón, tu gracia, tu misericordia. Nuestro Señor Jesucristo, mediante su obra redentora, ha abierto las puertas del cielo. Él nos ha llamado a la fe. Él es mediante el Espíritu Santo que fortalece todos los días nuestra fe para que caminemos en este mundo como hijos e hijas de Dios, dando testimonio, dando frutos vivos de fe que realmente demuestren verdadero arrepentimiento. Y vivimos, Señor, por tu gracia, por tu misericordia. Cada día, Señor, cometemos pecados, ofendemos contra ti, somos desobedientes a tu palabra, pero eres tú, Padre amado, mediante tu palabra que nos lleva a los pies de Cristo, nos perdona nuestros pecados y nos da el consuelo, la certeza absoluta de que sí somos perdonados, por los méritos de la pasión, muerte y gloriosa resurrección de Jesucristo. Todo esto pedimos en su nombre. Amén. Buenas noches, hermanos queridos. Gracias por su tiempo, por su participación.